El conversatorio o videoconferencia que vamos a mantener el día de hoy trata respecto al control de concentraciones económicas en el Ecuador. Básicamente, nuestra intención es hacerles una exposición de dos resoluciones que fueron emitidas en los días pasados correspondientes al proceso simplificado de control de concentraciones. Ustedes recordarán que antes de estas dos resoluciones, que son la 019 y la 018, también la Superintendencia de Control de Poder del Mercado emitió la resolución 017, que trata de la simplificación de trámites. En honor a la puntualidad, vamos a dar inicio al pequeño evento que hemos organizado. Y como punto número 1 tenemos unas palabras que va a dirigir el señor Superintendente de Control de Poder del Mercado, Danilo Silva. Por favor, señor Superintendente. Buenas tardes. Gracias por asistir a esta convocatoria realizada por la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para profundizar sobre el proceso abreviado de autorización previa de operaciones de concentración económica y el levantamiento de la suspensión de términos y plazos para su tramitación durante esta emergencia que estamos experimentando y viviendo. Frente a la crisis, como autoridad de competencia, es nuestra obligación reaccionar oportunamente y de manera proactiva, con el fin de permitir hacer una apuesta más bien para aportar para la reactivación económica y productiva del país. Por ello, hemos propuesto esta reforma a la normativa que reduce sustancialmente los términos para el análisis y resolución de las operaciones de concentración económica. Hoy el equipo de la Intendencia General Técnica y de la Intendencia de Concentraciones presentarán a ustedes esta herramienta dinámica para enfrentar de manera apropiada los efectos de esta emergencia sanitaria y los efectos económicos que esto está generando. La Superintendencia ha puesto en marcha varias acciones que pueden ustedes apreciar en nuestra página web y que de igual manera seguiremos exponiendo en el futuro inmediato en nuevos conversatorios virtuales. Estamos llamados hoy más que nunca a garantizar la eficiencia de los mercados y el bienestar de los consumidores. Somos o queremos caracterizarnos como una gestión que actúa, pero que también escucha. Así que hoy estamos aquí también para atender diferentes puntos de vista que ustedes puedan plantear, porque todo es perfectible. Tengan la certeza que lo único que nos anima es poder servir como servidores públicos y cumplir acertadamente las visiones y objetivos que nos trazamos. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, señor Superintendente. Luego de sus palabras, arrancaríamos ya con lo que significa las explicaciones que van a realizar los funcionarios de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Estas estarán a cargo de Francisco Dávila y de David Pozo. ¿Cuál será la dinámica de la misma? Primero, los funcionarios de la institución harán las exposiciones correspondientes, luego de la cual pasaremos a rondas de preguntas. Las rondas de preguntas se van a realizar por el chat, por favor. Ustedes dirigen la pregunta y nosotros canalizaremos para que estas vayan respondiéndose una por una a medida que avanza el evento. Sin más, por favor, Francisco, David, continuemos. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este conversatorio virtual. Mi nombre es Francisco Dávila, Intendente Nacional de Control de Concentraciones Económicas. Hemos creído pertinente tener este acercamiento con los operadores económicos y con los usuarios en general de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para poder establecer los parámetros, los criterios y poder explicar en qué consiste las resoluciones 18 y 19 del 2020 que fueron emitidas por el señor Superintendente la semana pasada. Hemos ya tenido en consideración algunos criterios que han generado ciertos estudios jurídicos sobre la normativa que se ha expedido. Sin embargo, creo pertinente y creemos como superintendencia que es necesario hacer una explicación más profunda y poder absorber cualquier inquietud, dado a la trascendencia que creemos que tiene este ejercicio dentro del régimen de control de concentraciones ecuatoriano, que es, si bien, como lo mencionó el señor superintendente, es un paso importante dentro de la emergencia sanitaria y de toda la proactividad que busca la superintendencia tener en función de agilitar un poco los procesos para los operadores económicos. También es un tema que hemos venido trabajando con anterioridad y que se sumará a una serie de esfuerzos que hagamos como institución
para fortalecer el régimen de competencia ecuatoriano. Si me permiten, voy a presentar, voy a ponerles en su pantalla una pequeña presentación sobre la cual basaremos el conversatorio de hoy en día. Perfecto. Sin más, quiero arrancar, como ya fue de conocimiento de cada uno de ustedes, el tema específico de este conversatorio es para tratar las dos resoluciones. Uno sobre las reformas al procedimiento de concentraciones económicas obligatorias y otro sobre el levantamiento de la suspensión de los términos y plazos de ciertos procedimientos de concentración económica específicamente. Son 3 puntos que analizaremos. El primero es la reforma al artículo 36 del Instructivo de Gestión Procesal Administrativa, que detalla el procedimiento de notificaciones obligatorias dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en la sección de concentraciones. Y 2, está la implementación del procedimiento abreviado de notificación obligatoria previa de operaciones de concentración económica, tal vez el tema más novedoso dentro de la normativa que se emitió, y seguramente de donde surgirán a mayores cuestionamientos por parte de ustedes. Otro punto importante es la resolución número 19 del 2020, donde se levanta la suspensión de términos y plazos procesales en ciertos procedimientos de concentración económica, que se explicará y que a medida que se surjan las consultas que ustedes puedan tener, podemos absorber con mucho gusto. Solo a manera de antecedentes y como una introducción, donde nace todas estas resoluciones, como les mencionaba anteriormente, nacen de la necesidad de generar acciones por parte de la superintendencia para facilitar la tramitación de operaciones de concentración económica que podrían generar menores riesgos de probabilidad de competencia. Estamos en medio de una emergencia sanitaria que genera restricciones a la movilidad, producto del COVID-19, que estamos afrontando todo el país y el mundo entero, lo que ha generado cierta incertidumbre en el entorno económico que estamos atravesando. Este entorno económico es difícil para nosotros, es difícil para los operadores económicos poder afrontar la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Hay variaciones en la estructura de los mercados, en la estructura de la demanda, de la oferta en los diferentes mercados, y lo que necesitamos como superintendencia es generar una optimización de los recursos para lograr eficiencia y eficacia en los procedimientos que nosotros operamos y que nosotros podemos poner en atención al público. En ese sentido, lo que buscamos también es una reducción de los tiempos. El factor tiempo es un tema muy importante en tema de concentraciones para generar certezas de los operadores económicos y la factibilidad de la realización de operaciones de concentración económica que tienen a bien, podrían generar eficiencias en el mercado. Y con esto seguramente poder tener un enfoque mucho más fuerte de la institución hacia aquellas operaciones de concentración económica que sin duda pueden generar mayores probabilidades de efectos a la competencia y sobre todo el tema del control del régimen de control de concentraciones. Ok, entonces yendo un poquito más al grano para puntualizar, vamos a hablar un poco sobre las modificaciones que se plantearon al procedimiento regular de notificación obligatoria previa de operaciones de concentración, que está establecido en la resolución número 18 del 2020, que reforma el artículo 36 del Instructivo de Gestión Procesal Administrativa. Para no ser cansón y no entrar mucho a detalle, porque está a disposición de ustedes la normativa específica, quiero plantear básicamente cuáles fueron los cambios que se propusieron y que están ahora en esa resolución. Primero, en vista de tratar de acelerar un poco los procedimientos, ser mucho más eficientes, hay un ajuste de los tiempos en la revisión de la notificación y de la notificación que los operadores económicos presentan antes del inicio de la tramitación. Lo que hemos tratado es de generar un procedimiento mucho más acelerado, que seguramente va a tener sus efectos mucho más fuertes cuando logremos reacomodar la estructura de pago de la tasa de control de concentraciones, que es un tema que también se está discutiendo a la interna y que próximamente podría ser uno de las reformas que se genere. Otra de las modificaciones importantes está que ahora la Intendencia de Control de Concentraciones no solo tendrá que remitir el informe técnico, sino que junto al informe técnico, después del tiempo de investigación, tiene que presentar un anteproyecto de resolución para su consideración de la Comisión de Resolución de Primera Instancia.
Esta presentación del anteproyecto genera reformas fundamentales en la fase de resolución por parte de la comisión. En este sentido, la comisión tendrá que revisar este anteproyecto y el informe, y de estar de acuerdo, después de sesionar, podrá pronunciarse y acoger el informe y el anteproyecto como tal. Si es que muestra criterios diferentes a lo que ha propuesto la Intendencia y a lo que se ha propuesto en el anteproyecto, podrá continuar con el análisis de la operación de concentración justamente en aquellos puntos en los que no está de acuerdo. La idea es generar estructuras mucho más consolidadas y procedimientos internos mucho más factibles, sin dejar de lado la independencia que la Comisión de Resolución de Primera Instancia tiene en cada una de sus actuaciones. Eso a breves rasgos. Ahora, yendo de fondo al tema de la implementación del procedimiento abreviado de notificación obligatoria de operaciones de concentración, tengo que señalar básicamente que es un tema que ya en varias jurisdicciones se aplica. Es verdad, en muchos de los países este tema está implementado por la ley. En sus propias leyes y en sus propias normativas ya está implementado un tema abreviado, fast track o como lo queramos llamar, de las notificaciones con sus criterios. Lo que acá se ha querido es, en estricto apego a la normativa ecuatoriana, a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, a su reglamento, es generar dentro del procedimiento establecido en la ley de 60 días, un procedimiento abreviado a aquellas operaciones que cumplan con los criterios técnicos que se han establecido y con el análisis profundo que ha hecho la superintendencia para establecer esos criterios que hablan de operaciones que podrían generar menor riesgo de competencia. En ese sentido, se han delimitado 6 criterios técnicos sobre los que se basa la suposición de este menor riesgo, cada uno de ellos sustanciados en doctrinas internacionales y adaptados a la realidad y a la economía ecuatoriana, así como a la normativa que nos rige a nosotros como país. Entonces, básicamente, en conclusión, el procedimiento abreviado está establecido para que los operadores económicos, una vez que hayan completado la documentación y que haya sido acogido, aprobado o aceptado por la superintendencia, el proseguir con este tratamiento, el procedimiento dure apenas 25 días, dejando 15 días para la intendencia para investigación y 10 días a la Comisión de Resolución de Primera Instancia para que pueda resolver. Esto se puede lograr a partir de considerar que la información que ha sido presentada por los operadores económicos es relevante, es suficiente y se acoge justamente a esa necesidad que tenemos de poder contar con la información suficiente para hacer nuestros análisis de mercado. Asimismo, hay que considerar que uno de los bases fundamentales de este proyecto está en la jurisdicción y la experiencia internacional. Básicamente, entre el 80 y 90% de las operaciones de concentración que se presentan en el Ecuador, así como las que se presentan en el resto del mundo, son aprobadas y autorizadas sin condicionamiento alguno. Entonces, la idea es nuevamente, repito, es ir directamente a enfocarnos a aquellos puntos necesarios y aquellas operaciones de concentración que generen mayor riesgos a la competencia y poder facilitar aquellas operaciones que podrían incluso generar eficiencias a la competencia y a los mercados. En ese sentido, es claro, son 2 objetivos claros que es lo que busca esta normativa. La primera es facilitar a los operadores económicos que realicen operaciones de concentración a obtener un pronunciamiento rápido y oportuno por parte de la autoridad. Y segundo, enfocar los esfuerzos de aquellas operaciones que presenten. Lo que sí quiero señalar con este tema es que también no quiere decir las operaciones de concentración que se presenten pueden acogerse al procedimiento abreviado. Son solo aquellas operaciones que se acojan directamente o que se rijan a los criterios técnicos que se han establecido. Eso quiere decir que la superintendencia y la intendencia como delegada revisará justamente el cumplimiento de estos criterios, ¿sí? En apego a todas las justificaciones que se puedan presentar para respaldar el cumplimiento de esto, y es lo que genera es que justamente los operadores económicos tengan un poco más de criterios al momento de hacer las notificaciones, que los mercados relevantes sean presentados con fuertes criterios y respaldos internacionales de cómo estar, por qué definen a un mercado relevante como lo definen, por qué definen a sus competidores como tales operadores o no, y por qué las cuotas de participación tienen una fuente cierta para poder generar certidumbre de que esos pueden ser cuotas aproximadas del mercado que se está analizando. Básicamente, el procedimiento, para ser un poco breve, está establecido en este cuadrito. Como ustedes ven, la recepción y la verificación no genera mayor variación conforme al procedimiento regular que siguen las notificaciones obligatorias de concentración económica.
más sí los tiempos de investigación y de resolución, que como mencioné anteriormente, se reducen a 25 días término. Ahora bien, para hablar un poco sobre los criterios técnicos que hemos establecido, voy a dar paso al director nacional de control de concentraciones, al economista David Pozo, para que nos pueda generar un poco más de detalles sobre la aplicación de los criterios establecidos. Por favor, David. Buenas tardes con todos. No sé si se me escucha. ¿Sí? Buenas tardes con todos. Mi nombre es David Pozo, director nacional de control de concentraciones económicas. Voy a profundizar un poco el análisis, un poco en cuál ha sido la motivación, los criterios en los cuales optamos para justamente realizar un procedimiento abreviado de notificación obligatoria. Básicamente, como decía Francisco, son 6 los criterios que hemos tomado en consideración. Estos criterios han sido recopilados ampliamente por otras autoridades de competencia. Bueno, comencemos en la letra A. El primer criterio que nosotros consideramos: aquellas operaciones en las cuales no generan tanto riesgo son aquellas en las que existe un operador económico internacional que no mantiene una presencia directa o indirecta aquí en el Ecuador. Bueno, como manifiesta un economista del Buró de Canadá, las operaciones que tienen una mayor probabilidad de generar riesgos son aquellas en las que los partícipes compiten dentro del mismo mercado de producto o de servicio en una misma área geográfica. Entonces, como podemos ver, si es que existe un operador internacional que decide ingresar por primera vez digamos, con un negocio al Ecuador, adquirir un negocio en el Ecuador, muy difícil o es poco probable que se modifique la dinámica de competencia. Es por tanto que tomamos eso como un criterio para hacer un trámite abreviado. ¿Sí podemos seguir pasando? El segundo criterio, lo que se conocen concentraciones de índole horizontal, estamos estableciendo que aquellas operaciones que conjuntamente los dos partícipes no superen una cuota conjunta del 30% dentro de cada uno de los mercados relevantes, podrán acogerse a un procedimiento abreviado. Bueno, ¿de dónde surge justamente el 30% de cuota de participación? Lo voy a explicar a continuación. Como ustedes ven en este cuadro, hemos hecho una revisión extensiva de varias autoridades a nivel internacional, en el caso de la Comisión Europea, Canadá, Colombia, Brasil. Ellos han fijado ciertos umbrales, al igual que lo estamos haciendo ahora, lo que se le conoce como safe harbors o puertos seguros, en los cuales las autoridades determinan que si superan estos una cuota de participación combinada, existe una mayor probabilidad de que se genere algún tipo de riesgo de competencia y hacen una profundización del análisis, como análisis de barreras de entrada, poder de la demanda, entre otros criterios. Entonces, nosotros hicimos justamente, dentro de nuestra evaluación, veíamos de que no existe en realidad un consenso sobre cuáles deben ser estos puertos seguros. Cada país ha tomado una decisión seguramente con base en su experiencia, ajustando mucho a su realidad económica. En el caso ecuatoriano, ¿qué es lo que hemos decidido? Tomamos en consideración, digamos, el 30%, porque en nuestra ley tenemos umbrales respecto a la notificación, específicamente sobre el volumen de negocio y sobre una cuota de participación. Todas aquellas que superen el volumen de negocio o una cuota de participación superior al 30%, deberán necesitar una autorización previa por parte de la superintendencia. Entonces, estamos conscientes de que el legislador, al momento de implementar justamente que aquellas operaciones que superen ese 30% de cuota de participación, son aquellas que necesitan una mayor profundización. Entonces, por eso que hemos decidido tanto para operaciones horizontales como verticales, incluir este parámetro del 30% de cuota de participación. En la letra C, concentraciones económicas horizontales, también hemos implementado una medida respecto sobre el HHI, este indicador de concentración estructural del mercado. Debe ser menor a los 2.000 puntos en una situación ex ante, o sea, digamos, antes de la operación de concentración, el mercado debe encontrarse en los 2.000 puntos. Y como consecuencia de la operación, podría generarse hasta máximo 250 puntos de variación. Entonces voy a hacer una pequeña introducción, no muy extensa, de qué es el HHI, en qué consiste justamente esta variación de competencia. Bueno, no quiero cansarles mucho con la formulación matemática. Quiero que nos quedemos con esta idea principal. El HHI se descompone básicamente en dos partes, o bueno, más bien dicho, es sensible a dos partes. Por un lado, el HHI, a medida que existe un mayor número de empresas
el HHI va a ser menor. Esa es la primera parte que se puede ver en la línea número 5. Igualmente, el HHI es sensible a la varianza, de las cuotas de participación. Esto quiere decir que a medida que existan empresas, pocas empresas con una participación muy grande y muchas empresas con participación pequeña, la variación va a ser muy alta. Esto es sensible al HHI, lo que hace que el HHI se incremente. Muchas de las autoridades de competencia determinan justamente estos puertos seguros o digamos, estos umbrales a través de un concepto en el cual, ¿qué pasaría si es que un oligopolio simétrico, que cada una tenga firmas iguales, superen estos límites? Entonces, tenemos como primer punto que, asumiendo de que existen 5 compañías en un mercado, un oligopolio de cinco empresas, ¿cuál va a ser el límite, el HHI que se va a generar a través de esto? Como podemos ver, se genera un umbral de 2.000 puntos de HHI. Este es un poco el estándar que se maneja en Europa. Por otro lado, ¿qué pasa si es que tenemos una situación en la cual existe un oligopolio de 4 firmas iguales? Se va a generar un HHI de 2.500 puntos. Este es el estándar americano. Lo que dice la teoría es de que si es que superas estos umbrales, estás ante una concentración, una alta concentración del mercado, lo cual ya debería haber un análisis mayor. Eso como por parte del HHI, simple y sencillo. Ahora, ¿qué pasa en operaciones de concentración económica? Es usual que en el análisis de operación de concentración hagamos un análisis ex ante y un ex post, un contrafactual, una circunstancia de qué va a pasar prospectivamente si es que se llega a concentrar los mercados. Matemáticamente, esta variación del HHI que se genera por una operación de concentración está capturado por este delta que se encuentra presente ahí en la diapositiva, en la cual simplemente es el doble de la multiplicación de las participaciones de la empresa que está siendo adquirida y de la empresa que va a ser adquirente. Simplemente este delta, la idea que nos da es, va a graduar, los deltas son, digamos, un parámetro que nosotros también vamos a graduar para ver hasta qué límite la compañía que va a ser adquirida puede tener, qué tamaño de empresa puede ser adquirida. Básicamente esa es la idea que quisiera dejarles. No sé si le podemos pasar la siguiente lámina. Hicimos igualmente una revisión de la doctrina internacional en materia de competencia y concentraciones económicas. Nos percatábamos, como ustedes ven, Comisión Europea, Estados Unidos, Chile, Corea del Sur, cada uno tiene su estándar de hasta qué punto se considera que existe una alta concentración o hasta qué punto existe un delta o una variación que puede ser significativa. Simplemente caso de Comisión Europea, 2.000 puntos, Estados Unidos, 2.500 puntos. Bueno, para darle un poco más del sentido, no solamente quedarnos en un punto teórico y adoptar una medida utilizada por otras agencias de competencia, lo que hicimos es un análisis, un benchmark, tratar de ver qué pasa empíricamente aquí en el Ecuador. Recopilamos información de la Superintendencia de Compañías respecto un poco calculamos los HHI por SIU para establecer más o menos la distribución, cómo se distribuye el HHI de varios sectores en la economía real. Si bien es cierto, no estamos hablando de un mercado relevante, digamos, va a ser imposible tener toda la información por cada uno de los mercados relevantes o geográficos, nos daba este ejercicio nos da una idea de hasta qué cierto punto, cuáles son las operaciones o los sectores en los cuales podrían ingresar como un trámite abreviado. En el cuadro que estamos viendo, aproximadamente el 35% de los sectores de la economía, por medidos a través del SIU, a SIU 6, tienen una moderada concentración, digamos, lo que probablemente esperaríamos que si se llegase a notificar es un número reducido. Quiero que se queden con esa idea que como concentraciones económicas no estamos, digamos, flexibilizando el régimen de control de concentraciones, sino vamos a dar celeridad a aquellas concentraciones que probablemente no van a generar un efecto anticompetitivo en el mercado. Igualmente, ¿por qué graduamos el delta y por qué lo establecimos en 250 puntos? Este delta nos da, digamos, como les comentaba, nos permite graduar hasta cierto punto qué operaciones vamos a poder analizar por este trámite simplificado. Entonces, solo a manera ejemplificativa hicimos una simulación de si es que una empresa que va a ser la adquirente en este caso tiene una cuota del 30% de participación,
La variación de los 250 puntos solo permitiría adquirir a una compañía que tiene más o menos alrededor del 4%. A medida de que la empresa adquirente sea más grande, solamente podrá adquirir una empresa que es más pequeña. Esto nos garantiza justamente que el control de concentraciones, digamos, analizar las operaciones que no generan riesgo cuando se adquiere una empresa que es pequeña. Igualmente, los criterios para concentraciones verticales lo establecimos inferior a un 30% de cuota de participación. E igualmente, en concentraciones verticales, el HHI deberá ser 2.000 puntos, que es algo que digamos, que lo sustentamos con lo que les había comentado anteriormente. Igualmente, hicimos un poco de la verificación a nivel internacional para que, digamos, el contraste que tuvimos aquí en la realidad en el Ecuador es que, digamos, en la Comisión Europea establecen una cuota inferior al 30%, en la FTC, en la DOJ, establecen un umbral menor al 20% y en Brasil también el 30%. Hay que entender un poco que las concentraciones verticales no suelen contraer muchas sinergias competitivas. Este tipo de transacciones tienen una menor probabilidad de generar afectaciones al mercado. Inclusive el estándar de evaluación netamente de competencia es bastante elevado porque el operador económico debe tener la capacidad para hacer un efecto vertical, tiene que tener el incentivo, y para todo eso también debe generar un efecto contrario a la competencia tanto para los competidores como para los demandantes. Es por eso que nosotros igualmente lo tratamos de asociar justamente a la cuota de participación que colocó el propio legislador de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que establece que si es que supera esos umbral, seguramente hay que darle un poco más de análisis a la transacción. El último criterio, y que llama un poco la atención también, es justamente lo que se conoce en la teoría como la empresa en falla. Básicamente lo que se busca es darle mayor celeridad a las operaciones de concentración económica que estén en crisis de quiebra. Entonces, apegados, como nuevamente repetimos, ya hay experiencia internacional, hay guías que establecen cuáles son los criterios para determinar que un operador económico se encuentra en riesgo o en riesgo de quiebra. Básicamente lo que se ha hecho es trasladar esa parte doctrinaria a la normativa para poder tener criterios que analizar. Entonces, no quiere decir que todas aquellas operaciones de concentración económica pueden acogerse al procedimiento de una empresa en quiebra. Una empresa en quiebra necesita ser demostrado que realmente cumple esa condición. Problemas económicos y la fusión por los problemas financieros y económicos que atraviesan los operadores económicos es una de las decisiones por la que los operadores tienden a realizar este tipo de concentraciones o fusiones o adquisiciones. Entonces hay que apegar mucho más al criterio de lo que es un riesgo en quiebra, y justamente por eso la normativa establece que los operadores económicos deben sustentar con la mayor cantidad de información posible, donde se pueda demostrar los siguientes 3 criterios. 1, que el operador no pueda asumir sus obligaciones financieras en el futuro cercano, es decir, que tenga una condición financiera, económica tan complicada que yo no pueda cumplir aquellos pasivos a los cuales estoy atendiendo, o el pasivo se me haga algo tan inmanejable que estoy a punto de quebrar. Hay que también considerar que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado establece dentro de las excepciones de operaciones de concentración a los operadores que ya están en liquidación. Entonces, en ese caso, o que ya están liquidados, mejor dicho. Lo que queremos es justamente aquellas empresas que están en ese procedimiento de liquidación, ese procedimiento de quiebra, puedan darle un poco más de facilidad a la venta de sus activos. Pero uno de los puntos importantes que se debe hacer es que los operadores económicos deben demostrar que han hecho todos los esfuerzos posibles para la venta de sus activos o para la venta a un operador económico que sea el que menor riesgo de competencia genere. No quiere decir que necesariamente solo vamos a limitarnos a que sean operadores los que adquirentes, los operadores menos competitivos, si se puede decir así, sino que justamente se haya hecho todos los esfuerzos por vender a otros tipos de compradores que generen menor riesgo de competencia en adquisición. Y por último, es que el análisis que quede sustentado es que en ausencia de la adquisición, si no se diera el proceso de concentración, el operador económico también dejaría de participar en dicho mercado.
Entonces, obviamente, ahí viene el análisis económico y el análisis legal de que qué es mucho más beneficioso si que el operador no desaparezca y sea absorbido por otra compañía, o que desaparezca totalmente del mercado por la quiebra que posiblemente genera, con el desempleo y las ineficiencias que podría generar esto en el mercado. Eso es básicamente lo que hemos resumido dentro del procedimiento abreviado. Seguramente saldrán algunas inquietudes que ya las vamos a escuchar y las vamos a tratar de ir resolviendo en función del tiempo que mantengamos. El tercer punto, y para terminar la exposición, es justamente la resolución número 19, a través de la cual se levanta la suspensión de los términos y plazos procesales de ciertos procedimientos de concentración económica. No quiero ahondar mucho porque me parece que la normativa es bastante clara al respecto, pero sin embargo quiero ser puntual. Se hace dos diferenciaciones: aquellas operaciones de concentración económica que ya fueron presentadas con anterioridad a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y aquellas que están por ingresar. Sobre aquellas operaciones que ya fueron presentadas, ya sean obligatorias o informativas, se ha procedido a levantar la suspensión de los términos de investigación y de resolución en aquellos casos en los que la superintendencia ya contaba con la información suficiente para emitir un criterio y generarse un criterio. En este sentido, había operaciones de concentración que ya estaban bastante avanzadas y de las cuales ya se ha levantado la suspensión y que hemos podido dar trámite. Aquellas operaciones que no tenemos toda la información del mercado, ya sea porque no hemos obtenido información de los operadores económicos terceros o porque las mismas partes no nos han podido todavía entregar toda la información que se ha sido solicitada, esas todavía se mantienen suspendidas y por la dificultad y las restricciones a la movilidad que genera justamente el estado de emergencia sanitaria que atravesamos. Este tema de regresar un poco a un tema parcial es justamente está atado al tema de la imposibilidad que tiene la superintendencia de hacer un estudio de mercado eficiente y que los operadores económicos también puedan atender de debida forma los requerimientos de información de la autoridad. En este sentido, las operaciones de concentración que han sido notificadas a partir de la emisión de la resolución o que vayan a ingresar durante este estado de emergencia serán analizadas en dos sentidos. En primero es que cumpla el criterio que pueda acogerse al procedimiento abreviado de notificación previa que hemos explicado anteriormente. Y la segunda es en aquellos casos en que la superintendencia ya cuente con información del mercado, de los operadores y la definición de mercado relevante, sobre la cual generar un criterio y poder pronunciarse. En esos dos casos específicos se seguirán atendiendo aquellas operaciones de concentración económicas que tengan el carácter de obligatorio. Eso es básicamente la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Creo que resume en buena forma la mayoría de los criterios que se reflejaron en las diapositivas, en las resoluciones 18 y 19 de 2020. Y más bien lo que queda es escuchar un poco aquellos cuestionamientos que entiendo, Ricardo, tú los estás recogiendo para poder ir absolviendo cada uno de ellos. Así es, Francisco, justamente como les indicaba en un inicio, y siendo este nuestro primer evento que lo realizamos de esta forma, parece que hemos tenido una pequeña complicación. Sí tengo unas preguntas que me han llegado de forma directa al chat. No sé si tal vez ustedes tienen alguna otra que les haya llegado directo a ustedes. Si no, por favor, pedirles a todos los asistentes al evento las hagan por chat de forma directa. Pueden elegirme a mí como Ricardo Freire, o dado el caso a Francisco Dávila o David Pozo para que también las podamos revisar. Tengo una primera pregunta, por favor, para ver si es que empezamos por ahí. Nos la realiza Daniel Casteló, en el que, bueno, primero felicita la iniciativa de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, ya que señala que es un asunto que ha estado pendiente y que es un procedimiento muy útil para los fines correspondientes. A ver, la primera, tenemos otra también de Daniel que acaba de llegar. Señala, mi pregunta se refiere al término máximo de 25 días que se tiene en el procedimiento abreviado. En caso de que por cualquier motivo se exceda este plazo, ¿aplicaría automáticamente el silencio administrativo positivo del que habla el artículo 23 de la Ley Orgánica, Regulación y Control de Poder del Mercado? Hay que estar claros en ese asunto. La normativa expedida nunca está por sobre la ley, y la ley establece que se tiene 60 días para generar este silencio administrativo.
Entonces, la potestad que tiene la superintendencia de pronunciarse en 60 días no está en entredicho. El tema es básicamente que internamente hemos generado un procedimiento mucho más reducido, donde los funcionarios que participan en la Superintendencia de Control del Poder del Mercado tienen que acogerse y tienen que pronunciarse en los términos establecidos en esos procedimientos. Entonces, no podríamos hablar de un silencio administrativo por no pronunciarse en los 25 días, más sí un tema de cumplimiento estricto por parte de la superintendencia y en los casos en los que se ha acogido por certeza y seguridad jurídica de los operadores económicos. Tal vez convenga complementar, Francisco, señalando que igual la Superintendencia de Control de Poder del Mercado emitió la resolución 017 respecto de la simplificación de trámites para también brindar el apoyo correspondiente en lo que significa estos temas con otras instituciones. Y por supuesto, empezando dentro de casa, también se ha armado el plan correspondiente que está contenido en las resoluciones 018 y 019 de este procedimiento simplificado. Estamos trabajando de acuerdo a las atribuciones que nosotros tenemos y, por supuesto, también nos interesa luego encaminar posibles reformas a la ley. Y para eso también queremos contar con los presentes. Una siguiente pregunta, continuando con la línea correspondiente como me están llegando, es también de Daniel Casteló y señala: en la resolución se establece que en el procedimiento ordinario la versión no confidencial del informe de la Intendencia debe ser compartido al operador económico. Sin embargo, el procedimiento abreviado no establece esta obligación. En este procedimiento, ¿no se compartiría la versión no confidencial del informe? A ver, básicamente en la resolución no se establece que se va a compartir el informe. Sin embargo, se va a generar, como estamos adoptando en la superintendencia, a generar el extracto no confidencial de aquel informe. Entonces, el operador económico tiene acceso a dicho informe más allá de que no esté específico que se lo vaya a trasladar. Esto en sentido propio de que se busca tratar de minimizar un poco los tiempos de resolución y por ahí podríamos generar un procedimiento de escucha del operador económico para emitir criterios sobre el informe que se emitió por parte de la Intendencia. Sin embargo, va a quedar a disposición de ustedes de poder acceder a aquel extracto no confidencial del informe, como se ha estado manejando actualmente. Correcto. Tenemos una siguiente pregunta de Marco Rubio que señala: suponiendo que una concentración cumpla con los requisitos y sea aceptada al procedimiento abreviado, ¿cuál sería el efecto o la consecuencia jurídica de que la superintendencia no emita la resolución dentro de los 25 días términos contemplados en la resolución? ¿Cuál es la consecuencia entonces? Esta está ligada con la respuesta que diste hace un momento, Francisco. Básicamente es la misma respuesta y la misma pregunta que se respondió hace un momento. Sin embargo, la superintendencia no pierde su potestad según la ley de pronunciarse más allá de la caducidad que pueda generar el pronunciamiento de la Intendencia o de la Comisión de Resolución de Primera Instancia. Continuando en el orden que llegan las preguntas, Juan David Vicuña señala: el artículo 4A de la resolución 19/2020 indica que durante la emergencia sanitaria la SCPM tramitará operaciones de concentración de las cuales se cuente con información suficiente del mercado afectado actualizada a los años 2018-2019. ¿Se hará público una lista de los mercados sobre los cuales la SCPM cuenta con esta información? De lo contrario, ¿cómo puede conocer los operadores económicos si su operación cumple o no con esta condición? Bueno, básicamente está a disposición de los operadores económicos y de todas las personas las resoluciones emitidas por la Comisión de Resolución de Primera Instancia. Básicamente, las resoluciones que uno mira ahí son la información que hemos podido receptar de operaciones que hemos analizado, de los mercados que hemos podido analizar, y justamente ahí se generan precedentes sobre las definiciones de mercado relevantes, sobre cuotas de participación de los mercados. Si bien no podemos hacer público porque la información entregada por los operadores económicos tienen el carácter de confidencial cuando se trata de información delicada, sí puede ser visto por los operadores económicos desde la revisión de las resoluciones que están colgadas en la página web institucional. Tenemos una siguiente pregunta que la realiza Eduardo Esparza. Primero, felicita a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado por la realización de este evento y por el esfuerzo en reducir sus tiempos de análisis conforme a las necesidades actuales. Y señala como inquietud:
si en efecto estamos ante un procedimiento nuevo o ante instrucciones internas de la máxima autoridad para disminuir la solicitud, los tiempos. Bien. Es claro que mediante una resolución no podemos generar un nuevo procedimiento. Los procedimientos y los tiempos procesales vienen dados por la ley y por su reglamento. Lo que hemos tratado aquí es de justamente atarnos en función de ese marco normativo, poder reducir los tiempos de resolución en aquellas operaciones de concentración que generan menos riesgos de competencia. Entonces, si bien es un nuevo procedimiento interno que acoge criterios técnicos para la resolución mucho más rápida, no quiere decir que estamos generando nuevos procedimientos en el sentido que los procedimientos vienen dados por ley y nuestras facultades y atribuciones vienen dadas por la ley y hasta ahí llega nuestro límite. Correcto. Tenemos una siguiente pregunta que la realiza David Blanco y dice, si la información brindada por los agentes económicos se considera insuficiente o hace falta algún requisito, ¿cuánto tiempo se le puede otorgar a los agentes para subsanar? En ese sentido, también quisiera saber si la SCPM está abierta a sostener pláticas con los agentes previo a que presenten la solicitud. En ese sentido, la política de la Intendencia de Control de Concentraciones, por la naturaleza misma de sus actividades, es tener una relación estrecha y abierta con los operadores económicos. En ese sentido, nuestro control es mucho ex ante para poder justamente evitar cualquier tipo de prácticas anticompetitivas. Así que estamos abiertos a cualquier consulta, a cualquier reunión que necesiten los operadores económicos para tratar temas relativos a operaciones de concentración económica. Del mismo modo, la ley establece que cuando la documentación no está completa, el operador económico cuenta con un término de hasta 10 días para completar la información que se le solicite. Entonces, cuando la información en la documentación, en la notificación, no está completa, se les traslada, se les comunica a los operadores económicos para que la completen y para ello tienen el término de 10 días que está establecido en la norma. Una siguiente pregunta que la realiza Luis Marín Tobar. Bueno, se adhiere a las felicitaciones de los colegas. Señala que es una base importante y necesaria en la materia y refleja el compromiso de la nueva Superintendencia de Control de Poder del Mercado frente a la coyuntura actual. Realiza la pregunta. ¿Qué ocurriría si un operador solicita el proceso abreviado por uno de los numerales si se descarta el supuesto por el que aplicó originalmente? ¿Puede la ICC de oficio adoptar el proceso abreviado al adecuarse a otro de los presupuestos o necesariamente debe ser solicitada expresamente? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? No la escuché bien. Te repito. ¿Qué ocurriría si un operador solicita el proceso abreviado por uno de los numerales si se descarta el supuesto por el que aplicó originalmente? ¿Puede la ICC de oficio adoptar el proceso abreviado al adecuarse a otro de los presupuestos o necesariamente debe ser solicitada expresamente? A ver, hay un párrafo justamente en la resolución que habla que la Intendencia tiene la potestad de revisar caso por caso el cumplimiento de los criterios que están expuestos. Sin embargo, entendemos que el operador es quien tiene que exponer los motivos por los que considera que esa operación de concentración económica no debe ser notificada de forma. No hay un procedimiento de oficio mediante el cual la Intendencia pueda determinar eso. Parte de los requisitos específicos es que el operador económico adjunte la documentación necesaria y la solicitud para acogerse al procedimiento abreviado. Entonces, en ese sentido, sí tendría que presentarse la documentación referente al criterio que se establece y esa será la información que nosotros podamos analizar. Más allá de que podamos tener conciencia de que puede ser una operación o podemos tener algo de información extra que los operadores económicos, justamente en complemento a la respuesta anterior, es justamente esa comunicación constante que podemos tener para poder guiar a los operadores económicos también en la notificación de la operación de concentración y de la documentación que se debe presentar. Ante esto siempre estamos abiertos a revisión y a conversaciones y a cualquier tipo de reuniones que sean requeridas. Francisco, no sé, solo para un poco complementar lo que acabas de decir, también creo que se entienda un poco que este método abreviado van a tener mucha responsabilidad, tanto los estudios jurídicos, las empresas que notifiquen este procedimiento abreviado, porque en el momento, exhortamos también a que la gente no ingrese masivamente procesos abreviados, solo en aquellos casos en los cuales ustedes de verdad dispongan la información, el contraste, hagan estimaciones, que tengan bases de datos.
en los cuales, como bien había dicho Francisco al inicio de esta conferencia, es tener toda la información o la documentación necesaria para nosotros formar el criterio de que se encajen dentro de esos criterios. Porque puede darse la circunstancia en el que dicen, bueno, probablemente yo no tengo el 30% de cuota de mercado, pero bueno, metámoslo como un método abreviado. Si no están seguros, es preferible que también, digamos, exhortarles también a que el procedimiento normal, también estamos tratando de reducir los tiempos conforme un poco los cambios dentro del instructivo que estamos realizando. Así que tenemos dos herramientas muy fuertes dentro del procedimiento, dentro del instructivo de gestión procesal, para atender justamente bajo estas circunstancias. Sí, tal vez sea necesario complementar y pedir, así como lo está haciendo ya David, justamente que tengamos consideración del momento que estamos pasando. La superintendencia está lista para atender este tipo de pedidos, pero vamos a dar prioridad a los que están relacionados con la emergencia. Llegará ya el momento y esperemos que sea lo más pronto posible para que este proceso abreviado también pueda ser aplicado a la generalidad de los que cumplan con las condiciones correspondientes. Sí exhortar, sí pedirles, por favor, ustedes como abogados, como empresas, tengamos y observemos la emergencia correspondiente. Una siguiente pregunta que la realiza Javier Rosales. Felicita a la SCPM por la iniciativa y señala: si la comisión no está de acuerdo con el informe generado por la Intendencia y requiere ajustes o ampliaciones, ¿qué plazos regirían al proceso? ¿Pasaría a aplicar los plazos regulares? ¿Se podría pensar en regular esos plazos adicionales? Lo siento, no, se cortó el audio en la media pregunta, no me quedó claro la pregunta. Voy a repetirla. A ver, señala. Si la comisión no está de acuerdo con el informe generado por la Intendencia y requiere ajustes o ampliaciones, ¿qué plazos regirían al proceso? ¿Pasaría a aplicar los plazos regulares? ¿Se podría pensar en regular esos plazos adicionales? Bueno, entiendo que la pregunta se refiere justamente al proceso regular y sobre el anteproyecto de resolución que presentaría la superintendencia. En este caso, la comisión está establecido ahí, tiene para el análisis posterior la prórroga que establece en ley de 60 días. Eso quiere decir que dentro de esos 60 días podría la comisión ampliar el análisis correspondiente para poder emitir una resolución en función de las dudas, de inquietudes que ellos mantengan sobre las preocupaciones que pueden generarse por una operación de concentración económica. Sin embargo, estos son temas que están facultados por norma y es muy complicado que podamos regular cuando tienen esas inquietudes, justamente por la peculiaridad y la particularidad que tiene cada una de las operaciones de concentración que se presentan. Sin embargo, el procedimiento está ahí para justamente cuál es el tiempo necesario que tendría la comisión para analizar cosas extras dentro de una operación de concentración. Si nos referimos específicamente al procedimiento abreviado, no, la comisión tiene los 10 días que están establecidos en la norma y no hay procedimientos adicionales ni tiempos adicionales para poder emitir la resolución. Una siguiente pregunta que nos realiza Alejandra Quintanilla desde el Departamento de Competencia de Indecopi, en Perú. Con respecto al criterio de los operadores económicos que estén en quiebra, ¿cómo se evaluaría el escenario más beneficioso entre la desaparición o la absorción de una compañía? ¿Dependerá si el adquiriente no excede los porcentajes de Safe Harbor establecido por Ecuador, 30%? Sí, yo creo que un poquito para ampliar el tema del Failing Fin Defense, o sea, es un criterio que muchos conocen a nivel internacional. De hecho, en pocos casos se ha procurado dar el procedimiento en la Unión Europea. Son pocos los casos, deben ser 3. Uno de los más emblemáticos fue el de Olympic, una línea aérea griega, en el cual me parece que en el 2007-2008 hicieron la primera notificación. La Comisión Europea no dio trámite, no les autorizó, de hecho bloqueó esta operación, porque hay que entender que el Failing Fin Defense corresponde a aquellas operaciones que 2 operadores se van a concentrar y probablemente pueden disminuir sustancialmente la competencia o pueden reforzar el poder de mercado. Igualmente la Comisión Europea en este caso, años posteriores, creo que 2013 me parece, aceptó justamente este criterio del Failing Fin Defense. Justamente es una experiencia que ahorita la estamos generando como autoridad de competencia
hasta el momento, desde el año 2012 hasta la presente fecha, no hemos tenido una experiencia, nadie nos ha alegado el tema de la empresa en quiebra. Los criterios, hay mucha literatura, hay guías, estamos basándonos un poco en las guías de Nueva Zelanda, un poco el criterio que maneja en las guías de relaciones horizontales de la Comisión Europea para establecer estos criterios. Pero básicamente lo que nosotros proponemos con respecto a esos 3 criterios que habíamos, el motivo de este cambio en el instructivo, nos permite un poco la flexibilidad en cuanto el operador económico que nos está alegando esto nos permita evaluar justamente sus estados financieros, ver justamente qué otras alternativas han buscado de venta a otros operadores que sea un poco menos nocivos para el mercado. Y obviamente entendiendo de que estas operaciones probablemente pueden generar una reducción de la competencia. Entonces, no sé si es que un poco respondo tu inquietud, pero es un análisis que también debemos construirlo justamente con un poco de la experiencia que vayamos construyendo. Tenemos una siguiente pregunta, la realiza nuevamente Javier Rosales. Dice, ¿puede el cumplimiento de uno de los causales para el proceso abreviado demostrarse con la declaración del solicitante? ¿Qué tipo de pruebas se aceptarían? Perdón, ¿me puedes volver a repetir la Sí, yo pregunta? tampoco no escuché también. Sí, no se preocupen. Dice, ¿puede el cumplimiento de uno de los causales para el proceso abreviado demostrarse con la declaración del solicitante? ¿Qué tipo de pruebas se aceptarían? Sí, totalmente. Si se puede decir así, la carga de la prueba sobre alguno de los criterios recae justamente sobre el operador económico notificante. ¿Cuáles son las pruebas? Justamente todos aquellos documentos que vengan respaldados con una fuente cierta, con información pública que podamos contrastar, con información financiera verificable que podamos determinar que realmente, por ejemplo, si es que se trata de una empresa en crisis, que los estados financieros de la compañía muestren dichos resultados. Si se trata de cuotas de participación, estudios de mercado realizados por consultoras o de fuentes ciertas que podamos obtener información de mercado. Cualquier tema, cualquier esta información que sea sustentable. O sea, la idea es justamente que podamos tener certeza y credibilidad de los datos que nos están presentando los operadores económicos. Es decir, si el día de mañana viene, no sé, me invento Apple y me dice que tiene menos del 1% del mercado en nivel de telefonía celular en el Ecuador, creo que es un tema poco creíble y creo que también corresponde mucho las pruebas que puedan presentarse o la documentación que pueda verificar esos resultados. Sí será sumamente importante que se pueda juntar junto con la documentación todos aquellos estudios de mercado realizados por empresas reconocidas, empresas que se dedican justamente al levantamiento de información y que sobre todo tengan un buen rango de ejercicio en cuanto a la población a la cual se levante la información. Sabemos que esa información muchas veces de cuotas de participación no se realiza en función de toda la población o la muestra, sino que se toman muestras y que esas muestras puedan ser representativas y que se pueda determinar cuál fue la metodología que utilizó la compañía para determinar un mercado relevante o para determinar las cuotas de participación. Una siguiente pregunta que la realiza Patricio Peña. Si la empresa a ser adquirida no posee más allá del 10% de participación en el sector en el que participa, pero un producto en particular de muchos que produce o comercializa sí tiene una participación superior al 30%, ¿cabe el procedimiento abreviado? A ver, ahí hay que diferenciar. Habría que ver si la empresa adquirente también produce ese tipo de productos, si es que hay un traslape horizontal, o si se encuentra dentro de la misma cadena productiva que genera una integración vertical. Tal como señala la resolución, justamente tendrá que cumplirse los criterios para cada uno de los mercados relevantes, o donde se genere un traslape, es decir, si las dos empresas dentro de sus productos producen zapatos, por poner un ejemplo, obviamente ese mercado tiene que ser analizable y está dentro de las facultades de análisis que tiene la superintendencia conforme el artículo 16 en cuanto a operaciones de concentración horizontales y verticales. Si es un producto que no es parte de la operación de concentración, que no es de carácter horizontal ni vertical, es decir, lo que conocemos como
conglomerados, no entra dentro del régimen de competencia y tampoco tendría que ser reportado. Así tenga una cuota superior mayor del 30% que se establece. En honor al tiempo que ha sido señalado para el desarrollo de este evento, vamos a ir con las últimas preguntas. Señala, ¿qué pasa en las operaciones que no hay traslape, pero el adquiriente y el adquirido sí operan en el país? ¿También se puede aplicar el proceso simplificado? A ver, si no hay traslape horizontal y las dos empresas, tanto el adquirido y el adquirente, están en el país, habría que ver si es que hay un tema de integración vertical. Si es que no hay ninguno de esos, como mencionaba anteriormente, y tratamos netamente de operaciones de conglomerados, la ley nuestra no acoge los procedimientos de concentraciones para operaciones conglomeradas de productos que no están estrechamente conexos en su línea de producción. Una siguiente pregunta de María Rosa Favara señala, me subo a las felicitaciones por esta estupenda iniciativa y realiza dos preguntas. Va la primera. ¿Esta normativa regirá solo durante la emergencia? No. La normativa, si bien está pensada y uno de los impulsos fue justamente la emergencia sanitaria, está pensada para que sea permanente. Obviamente es una norma en construcción y posiblemente tengamos errores o tengamos que ajustar ciertos criterios en función de la experiencia que vayamos adquiriendo. Ninguna norma es perfecta, todas las normas son perfectibles, pero la idea es que esto genere un tema de institucionalización del régimen de control de concentraciones en el Ecuador y poder generar ese camino. Así que es un tema que va más allá de la crisis sanitaria que estamos atravesando. Tal vez complementando justamente lo que señalábamos hace un momento, el interés de la superintendencia es ir mejorándonos y es ir mejorando a su vez toda la normativa principal y secundaria de competencia, llegar al momento en que en un conjunto entre público y privado también podamos hacer una propuesta que esperamos todos pueda desarrollarse de reforma de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. Hay una segunda pregunta. En el criterio 1F, ¿los tres aspectos a considerarse son de aplicación obligatoria o sería suficiente la aplicación de una o más u otros aspectos? En este caso del failing firm es netamente, tienen que cumplirse los tres criterios. De hecho, en la Unión Europea igualmente, en algunos casos como en el de, bueno, no recuerdo actualmente los nombres, pero de hecho algunas empresas estaban considerando solo presentar dos de los tres criterios que están implementados en nuestro instructivo. Y la Comisión Europea simplemente les dijo que falló uno de esos, que no cumplían todos los criterios y no daban paso al failing firm defense. Deben cumplirse netamente los tres. O sea, estrictamente tienen que cumplirse los tres para que nosotros podamos proceder a hacer el trámite abreviado. Una siguiente pregunta que la realiza Giovanni Morales. Nos dice, saludos desde Acodeco, Panamá. Felicitaciones por el evento. ¿Pueden ampliar sobre el escenario A, la toma de control sobre operadores extranjeros sin actividad en el Ecuador? Sí. Unos saludos a Panamá y a Perú, de quienes tuvimos algunas consultas y de otros participantes que están fuera del país. Bueno, básicamente el literal A básicamente lo que señala es cuando existe la toma de control de un operador económico que no estaba partícipe o que no estaba partícipe en el mercado ecuatoriano. ¿Cuál es el pensamiento y la idea que está detrás de esto? Es que justamente este cambio de control no genera un cambio en la estructura de los mercados. Es simplemente un cambio de control de un operador económico extranjero a un operador económico nacional, sin que eso genere modificaciones en las estructuras del mercado y que pueda darse la eliminación de un competidor sustancial en el mercado. No sé si David tienes algún tema adicional. Sí, un poco de la experiencia de estos casi 6 años que hemos estado también en la superintendencia. Han existido digamos, 2014, 2015, muchos procedimientos de empresas internacionales que adquirían compañías nacionales, cual no tenían participación directa o indirecta, y vemos que en general tenían experiencia a nivel internacional, digamos, participaban dentro del mismo segmento, pero en otro país. Entonces podía verse hasta como un tipo de extensión de mercado geográfico,
en el cual no iba a existir una reducción, como bien decía Francisco, una reducción de un competidor, sino simplemente una toma de control. Consideramos que esto existe un riesgo muy, muy limitado de generar algún tipo de práctica anticompetitiva. De hecho, digamos, un poco la experiencia internacional que puedan aportar estas compañías internacionales puede generar inclusive sinergias o know-how o cosas que pueden ser pro competencia. Entonces, bajo esas circunstancias veíamos que del histórico que teníamos de las 20 transacciones aproximadas de este tipo de concentraciones no generaban ningún efecto anticompetitivo. Entonces, es por eso que tratamos de colocarlo dentro del instructivo. Siendo las 4:03, creo que hemos cubierto todas las preguntas que nos han realizado. Como institución, agradecerles a todos los asistentes al evento. Por supuesto, queda abierta la puerta correspondiente para que nos sigan haciendo consultas. Recuerden que pueden hacerlo a través del buzón SCPM que se encuentra habilitado en la página web de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y estaremos atendiendo cualquier tipo de duda. Y finalmente, yo me despido, le voy a dar la palabra al señor Superintendente de Control de Poder del Mercado para que ya cierre el evento. No logro, estimado Super, no logro prender la cámara, no sé si tal vez puedes prenderla tú directamente. Listo, por favor. Ok. Felicitaciones Ricardo, Francisco y David. También agradezco a todos quienes se conectaron y participaron en el evento. De hecho, como decía Ricardo, este era nuestro primer intento y creo que ha sido satisfactorio. Reiterarles, recordarles, perdón, felicitar a quienes intervinieron y hicieron las preguntas. Tengan la certeza de que más allá de las respuestas que el equipo técnico les ha brindado, hemos tomado nota, vamos a seguir reflexionando y analizando. Y como decía Francisco y han reiterado David y Ricardo, toda esta normativa es perfectible, porque lo que nos anima es estar a la altura de las circunstancias, no solo de la emergencia, sino todo lo que quiere mejorar la superintendencia. Como siempre les hemos manifestado y reiteramos en esta ocasión, estamos abiertos a escuchar todo tipo de planteamiento, todo tipo de reclamo también, de quejas, aparte de los temas procedimentales que evidentemente tienen que sustanciarse como dispone la ley, pero somos una administración que en los diferentes niveles escucha, atiende, que interactúa con los operadores y también con los profesionales con el propósito de mejorar incesantemente todo nuestro trabajo. Somos servidores públicos y esa es nuestra obligación. Y en este caso particular tenemos un reto inmenso de que esta autoridad de competencia ecuatoriana recupere el tiempo que eventualmente se pudo haber desperdiciado, pero fundamentalmente que posicione y lleve adelante todo el trabajo que le corresponde y que tiene obligación. Les agradezco a todos por estar conectados, por estar presentes y pronto nos veremos en otro evento. Muchas gracias y una buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Recordarles finalmente que tienen el buzón en la página web de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, buzón SCPM, donde pueden realizarnos también otras consultas, otras preguntas y estaremos gustosos en responderlas. Además, incentivarles por favor a que también consideren la resolución 017 correspondiente a la simplificación de trámites. Estamos aquí para ayudar también en las simplificaciones de trámites donde corresponda y coordinar como corresponde con otras instituciones. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.